Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al Día. Es un gusto que esté con nosotros el doctor Omar García Olascuaga, académico e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, docente también en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, y con él vamos a hablar de estas reuniones que ha tenido el presidente Enrique Peña Nieto con los líderes de los llamados BRICS. Y la pregunta que nos hacemos todos es, pues llegan en un buen momento precisamente estos encuentros, esta gira internacional que hace el presidente Enrique Peña Nieto a China. Omar. Así es, Pati. Ahorita México tiene que buscar otros mercados. El hecho de que tienda puentes con estas economías emergentes, que representan en su totalidad el 42% del Producto Interno, de la población mundial, perdón, y el 22% del Producto Interno Bruto a nivel mundial, es una puerta para abrir otros mercados hacia México. Es importante que esté México ahorita en estos foros, que aproveche. Las economías emergentes juntas son un poder que puede poner en contrapeso a otros mercados como el de la Unión Europea y el del Tratado de América Libre con América del Norte. Claro. Ahora, hablar de los mercados emergentes y estas cifras económicas que en efecto, sobre todo China, tiene pues cifras estratosféricas, un país muy importante a nivel económico internacional. Pero ¿qué tan difícil es negociar con un país que pues el régimen sigue siendo comunista y otro país como Rusia, con Vladimir Putin, que es un hombre, un presidente que se ha pues mantenido en el poder durante muchos años y son sistemas históricos muy distintos? La peculiaridad de los BRICS radica en que son muy heterogéneos, claro, pero convergen hacia el comercio. Son economías de mercado que se han ido adaptando a las nuevas tendencias. Si bien son heterogéneos, la peculiaridad es que son horizontales. No hay ningún líder como en otros bloques regionales. Caso de América del Norte, Estados Unidos, de la Unión Europea, Alemania. En esto conjuntan fuerzas en este tipo de bloques para poder tener beneficios en cuanto a comercio. Hoy en día quien no esté partícipe del comercio internacional pues está fuera de la jugada. Claro. México representa junto con estas economías emergentes un bloque de poder para otros escenarios, ¿no? Como el caso de Europa y de América del Norte. Claro. Omar, hace unos instantes estaba yo leyendo la nota de este encuentro que tuvo el presidente Peña con Vladimir Putin. Ambos hablaron de la necesidad de impulsar precisamente el comercio entre estos dos países. Y se hablaba de un intercambio de 2,000 millones de dólares, que no es nada para el tamaño de Rusia, ¿no? Pero mi pregunta es desde el punto de vista técnico. Es decir, tú te acercas con Rusia, ¿qué tan factible es precisamente el intercambio comercial cuando estamos hablando de un país pues, con sus distancias importantes con respecto a México? En estos tiempos, en la era de la globalización, la distancia sí es un elemento que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, prácticamente pues, podemos estar en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Y si bien con el comercio que tenemos con Estados Unidos era una economía cercana, considero que Rusia, China son mercados potenciales, donde México puede entrar a colocar mercancías de pequeños, medianos productores, ¿no? Los mercados de América del Norte y de Europa en particular tienen una alta normatividad. Es poco accesible para todas las mercancías. Estas economías emergentes son más similares a la economía mexicana. De ahí que tenga un potencial para poder exportar otro tipo de productos y no ver solamente las mismas marcas que vemos por lo regular, que son los que tienen la capacidad para poder llegar a esos mercados. Ahora, ¿qué debe de pasar con un país como Brasil? México tiene una asociación, la Alianza del Pacífico, con Perú, Colombia y Chile, y obviamente México. Pero hay países como Argentina y Brasil que al parecer se ha descuidado un poquito esa relación o ese acercamiento. Sí, ese mercado, México siempre ha visto hacia el norte. Claro. Tiene que ver ahorita hacia el cono sur, particularmente Brasil, de tender puentes de negociación. Si bien no ha podido entrar al Mercosur, tiene que llevar a cabo relaciones de carácter bilateral con este tipo de mercados, principalmente con Brasil, y conjuntarse para entrar en el BRICS. Ahorita México junto con Turquía y Corea del Sur son las economías a las cuales estos 5 integrantes del BRICS pretenden incorporar para tener mucho mayor fuerza y representar otra opción para el comercio internacional
a diferencia de lo que pasa en América del Norte y Europa. Ahora, como decimos muchos, de lo malo, lo bueno, ¿no? La presión que está ejerciendo Estados Unidos en esta renegociación del Telecán le ha abierto a México los ojos precisamente para explorar otras regiones del mundo. Sí, en estos tiempos, en pleno siglo XXI, en el apogeo de la globalización, resulta improductivo levantar muros, ser proteccionista, aislarse del mundo. Quien lleve ese tipo de prácticas pues está condenado a tener problemas en el corto o mediano plazo de carácter económico. Es parte del discurso de Trump, es un político populista, llega a las masas, es rentable ese tipo de discurso, pero a la hora de que comience a ver que se le impongan un arancel a las mercancías, él trata de proteger el empleo para los connacionales de Estados Unidos, pero no se da cuenta que ahorita el comercio internacional lo que privilegia es que se produzcan mercancías a un menor costo. Por supuesto. Y no invertirle mayor tiempo, mayor costo a este tipo de mercancías. Quien no se enrola en este tipo de dinámicas, pues está fuera del juego. Por supuesto. Claro, el contrapeso de la geopolítica de los BRICS, ¿cómo se puede desgranar? Es decir, creo que están apostando por crear un banco. ¿Qué otro tipo de elementos, además del económico, puede fortalecer este tipo de agrupaciones? Sí. Ahorita, desde el 2015, me parece, es el nuevo Banco de Desarrollo. Es un contrapeso a las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sí. Crear sus bancos para fomentar el comercio, para ayudar a este tipo de economías. China, como punta de lanza de los BRICS, ha invertido recursos para que las otras economías puedan insertarse en esta dinámica. Como lo había mencionado, es horizontal esta relación. Hay cooperación. Si bien otros rubros donde puede entrar puede ser de carácter cultural, educativo, parece importante en estos momentos que tengamos un mayor conocimiento, acercamiento hacia ese tipo de culturas que han sido distantes por mucho tiempo. Claro. Entonces puede entrar también en ese tipo de rubros. Perfecto. Sí, de hecho dijiste un punto interesante. El secretario de Educación Pública de México, Aurelio Nuño, acompañó al presidente Enrique Peña Nieto a esta reunión y de hecho el presidente puso sobre la mesa la educación como uno de los elementos de desarrollo y por supuesto habló sobre el modelo educativo, ¿no? Algo que también ha sido muy fructífero en países como Corea del Sur. Por la educación es una inversión hacia el futuro. Está bien que mandemos a nuestros estudiantes a estudiar fuera, que conozcan otras realidades, otras culturas, para podernos insertar, tener una visión más internacional, mucho más global y no ver lejano ese tipo de mercados, que hoy en día, por las necesidades, tenemos que acercarnos hacia estas economías emergentes. ¿Con qué país de los BRICS, que son India, Rusia, China, Brasil y Sudáfrica, tenemos más relaciones? Con China, más relaciones comerciales, más volumen comercial. Okay. Con China, sin se duda ha convertido alguna, ¿no? ahorita en el segundo socio después de Estados Unidos, es el segundo socio comercial, China, por el potencial que tiene, ¿no? Alrededor de 1.600 millones de habitantes. Es un mercado muy potencial. Me parece que las manufacturas que se producen en México también se podrían producir en China y los inversionistas mexicanos pueden ver con buenos ojos. Y del otro lado de la moneda podría ser pues Rusia, Sudáfrica Sudáfrica, probablemente. E India, no sé, a lo mejor habría que ver con qué país tenemos el menos porcentaje de comercio. Sí, con Estados Unidos es el primer lugar, después sigue China y con estos países, Corea del Sur me parece también figura, pero en particular con los BRICS, con Brasil, tercer lugar, y con Sudáfrica y con la India, en cuarto y quinto lugar se encuentra. Tiempos de crisis, tiempos de oportunidades, sin duda. Y los BRICS ahí están, ¿no? Muchas gracias, profesor, por estar aquí con nosotros. Gracias, un gusto desde tu casa. Hasta luego.